Shalom, bienvenido a este nuevo episodio del podcast La Buena Obra del proyecto Hazak Be'ematz. Mi nombre es Iván Martínez y en esta ocasión vamos a hablar de un tema muy importante en raíces hebreas. Vamos a hablar del significado de la palabra judaizante. En los últimos años se está experimentando un verdadero avivamiento, un mover del Ruach HaKodesh, Espíritu Santo, que está llevando a las personas que aman al Creador a descubrir su identidad en el Mesías Yeshua como pueblo del Eterno y a descubrir los estándares de comportamiento del reino a través de los mandamientos de la Torá, cumpliéndose así la profecía de Ezequiel 11, 17, 20. Di por tanto, así ha dicho Adonai Elohim, yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos, y os daré la tierra de Israel. Y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. Y les daré un corazón, y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos, y los cumplan, y sean por pueblo, y yo sea ellos por Elohim. Es un mover que está llevando a miles a la restauración de la Escritura, al conocimiento de la voluntad del Creador para sus hijos, y le doy gracias al Creador que tú y yo seamos parte de una generación que está descubriendo la Torá. Guardamos el día de reposo, conmemoramos las fiestas del Eterno. Nuestra alimentación está basada en los estándares divinos y constantemente estamos confrontando nuestra naturaleza pecaminosa con la Torá, aprendiendo cada vez más de los mandamientos del Creador. Ezequiel 36, 26, 27. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Es un mover del Ruach HaKodesh que está llevando a que muchas personas experimenten su fe de una forma más auténtica, aprendiendo la verdadera identidad de nuestro Mesías. Sin embargo, también hay personas que no comparten esta perspectiva de estudio de la Biblia desde las raíces hebreas y señalan o argumentan en contra de la Torá, enseñan que no debemos guardar todos los mandamientos del Creador y suelen utilizar un término o un apodo que estoy seguro que has escuchado, y me refiero a la palabra judaizante. Y en este mensaje quiero que seas consciente lo equivocados que están todos aquellos que utilizan este término para señalar a los que enseñamos y guardamos los mandamientos del Eterno. He recibido muchos comentarios señalándome de judaizante o fariseo. Estoy seguro de que si guardas Torá, si guardas el día de reposo, el Shabbat, entre otros mandamientos, alguna vez te han dicho judaizante también. Lo primero que hay que saber sobre este término es que la palabra judaizante no está en la Biblia. No aparece en ningún escrito de la Biblia. Aparece el verbo judaizar, pero no es el mismo significado. Este apodo fue adoptado mucho tiempo después a los textos bíblicos. Su origen es muy posterior en el periodo del paganismo de la Iglesia, en el tiempo del emperador romano Constantino, cuando impuso una serie de decretos que tuvieron la intención de cambiar la ley del Creador y crear una nueva religión. Constantino mandó a aceptar el siguiente credo a todo el pueblo. Dice: renuncio a todas las costumbres, ritos, legalismos, pan sin levadura y fiestas de corderos de los hebreos, sacrificios, oraciones, aspiraciones, purificaciones, santificaciones, himnos y cánticos, observaciones y sinagogas y las comidas y bebidas de los hebreos. Las personas fueron obligadas a renunciar a estos aspectos para confirmar ahora su fe en la nueva religión. Esta es la postura romana de Constantino, que cimentó las bases para la nueva religión, que llegó a conocerse como la Iglesia Católica Romana más adelante, y que rechazaría todo lo que pareciera judío, y con ello arrasó, por supuesto, con las raíces hebreas de la fe en Yeshua. Si alguien rechazaba este decreto de Constantino, entonces se le llamaba judaizante, y esa palabra se convirtió en un término habitual para señalar a los que aún creían en los mandamientos del Eterno, incluso tachándolos de herejes. Así, todo creyente en el Mesías Yeshua fue obligado a adoptar leyes y costumbres paganas y convertirse al nuevo sacerdocio universal católico.
Y el remanente que fue fiel a la correcta interpretación y enseñanza de Yeshua sobre la Torá se perdió su rastro en la historia. Luego el significado religioso de la palabra judaizante o judaizar se transformó por el significado religioso que se impuso por la Iglesia Católica en el Concilio de la Odisea en el año 363, que estableció que ya no se debía guardar el día de reposo, esto por el Canon 29 que dice: no corresponde que los cristianos judaicen y celebren el sábado, sino que deben trabajar ese día y festejar preferentemente el día domingo, si pueden, como cristianos. Si algún judaizante es descubierto, que sea anatemizado de Cristo. Esta es la primera vez que aparece la palabra judaizante en un texto oficial de la Iglesia Católica Romana. Este término judaizante no está en la Biblia, pero sí está en el Canon de la Odisea del año 343. Ahora, con este decreto, judaizar es guardar Shabbat. Y la interpretación de la palabra judaizar se abrió a otros mandamientos de la Biblia que la Iglesia Católica promovía como relacionado al judío, como la circuncisión, la ley de Moisés, los mandamientos, las fiestas judías, como ellos les llamaban, cuando en realidad son fiestas del Creador, creando una hostilidad contra estos mandamientos dentro de la Iglesia cristiana romana. Esta Iglesia Católica fue quien decidió qué mandamientos serían anulados, pero no fue el Creador. Y ese es el significado que asumen los que hoy día utilizan este apodo para señalar a los que guardamos la voluntad del Eterno. Es decir, están ocupando un concepto católico romano para señalar a los que guardamos o los que queremos guardar Torá. Si tú utilizas el término judaizante para debatir con un creyente en la Torá, estás siendo influido por el pensamiento romano de la Iglesia Católica. Y si regresamos a la Biblia, veremos que ni Yeshua ni los apóstoles utilizaron ese apodo o calificativo peyorativo para señalar a sus detractores. Pero el día de hoy, por guardar Shabbat nos dicen judaizantes, hoy por guardar las fiestas que están en la Biblia se nos dice judaizantes, hoy por comer limpio se nos dice judaizantes, por aprender más de la Torah nos dicen judaizantes. Estos son mandamientos del Creador, son mandamientos bíblicos, están en tu Biblia. Si guardar mandamientos de la Biblia es judaizar, entonces la mayoría de las iglesias están judaizando al pedir diezmos o al ungir aceites de unción, que tiene raíces judías. En este canal nos identificamos con lo que la Biblia dice en su totalidad. La Biblia describe a un grupo de personas que se mantienen firmes en la fe hasta el final de los tiempos, que se mantienen fieles a la verdad del Eterno, son llamados santos, que significa apartados o especiales. Eso lo vemos en el libro de Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia, que también se puede traducir como perseverancia. Aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Elohim y la fe de Yeshua. Si el Eterno lo permite, ahí estás tú y ahí estoy yo y por supuesto nuestras familias. Los santos son descritos como aquellos que guardan los mandamientos de Elohim y tienen la fe de Yeshua. Esto nos enseña que solo tener fe no es suficiente. Una vez salvos, hemos entrado en un proceso de santificación que se logra al guardar los mandamientos del Creador. Santiago 2:17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. En el cristianismo se enseña que una vez salvos ya no debes guardar los mandamientos o no hay una obligación al respecto, y en su enseñanza se muestra un rechazo hacia la Torá. Pero no son conscientes que en el cristianismo en realidad se enseña parte de la Torá, se enseña Torá parcialmente, se enseña a guardar ciertos mandamientos, lo que quiere decir que un cristiano devoto también guarda algunos aspectos de la Torá, aunque no lo reconozca. Un ejemplo de ello es cuando la persona deja la idolatría, deja de adorar santos, figuras de barro, madera y reconoce al Creador como autoridad máxima y al Mesías como único mediador, sin necesidad de adorarlo por medio de imágenes. La persona fue transformada por la Torá, eso es Torá, y no por ello está siendo judaizante. En la Torá dice lo siguiente en Éxodo 24. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo en la tierra. En Levítico 19:4 dice: No os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición. Yo Adonai vuestro Elohim. Eso es Torá.
Y la Torá nos ayuda a tener una relación correcta e intachable ante el Creador por medio de Yeshua. Sin embargo, hay otros mandamientos que también son Torá, pero que este prejuicio creado por la Iglesia Católica Romana de que son mandamientos judíos, todo lo que parece judío queda abolido para la Iglesia Católica y en el cristianismo se ha comprado la misma idea. Algunos de los mandamientos de Elohim que en el sistema religioso romano se han rechazado son los siguientes. Sobre el día de reposo, la Biblia es muy clara, pero la religión ha cambiado por adoración al domingo. Pero veamos qué dice la Biblia. Éxodo 28. Acuérdate del día de reposo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo, es Shabbat. Sobre el tema de la alimentación, la Biblia es muy clara, pero el mundo ahora no discierne entre lo que es limpio y lo que no es limpio. Dice Levítico 11, 7 y 8. También el cerdo, porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas, pero no rumía, lo tendréis por inmundo, de la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto, los tendréis por inmundos. Sobre las fiestas del Eterno, la Biblia también es muy clara al respecto de cuáles son las fiestas que celebran la relación que tenemos con el Padre a través o por medio del Mesías. Y el sistema religioso prefiere celebrar fiestas de origen pagano como la Navidad, por ejemplo. Dice Levítico 23, 2, 4. Habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Adonai, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo, santa convocación, ningún trabajo haréis, día de reposo es a Adonai, en donde quiera que habitéis. Estas son las fiestas solemnes de Adonai, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. Y continúa mencionando las diferentes fiestas del Eterno que son anuales. Esto también es Torá, y guardar estos mandamientos no significa que seamos judaizantes. Son mandamientos que nos ayudan a identificar quién es nuestro Elohim y a reconocer nuestra identidad como pueblo de Elohim. La teología ha insistido que son mandamientos que ya no están vigentes, sin embargo, nuestra autoridad máxima, el que tiene la última palabra es el Mesías Yeshua, y Yeshua enseña que la ley, la Torá, no pasará hasta que pase el cielo y la tierra. Mateo 5, 17, 19. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, la Torá, hasta que todo se haya cumplido. Muchos afirman que este versículo está diciendo que la ley pasará hasta que todo se haya cumplido, y afirman que todo se cumplió con el sacrificio del Mesías. Sin embargo, esto no es lo que la Biblia enseña. Aún hay eventos bíblicos que no se han cumplido, por ejemplo, el regreso del Mesías, el establecimiento de su reino en el milenio, el descenso de la Nueva Jerusalén, después, por supuesto, de que haya pasado el cielo y la tierra. La Biblia dice que este cielo y esta tierra pasarán y darán lugar a cielos nuevos y una nueva tierra. Se trata de un evento que está descrito en Apocalipsis 21. Veamos. Apocalipsis 21:1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Este es un evento que no ha pasado el cielo ni la tierra, y Yeshua dice que hasta que este evento se cumpla, pasará la Torá. Esto quiere decir que la Torá para el creyente sigue vigente. El término judaizar es un término muy utilizado por cristianos para señalar a los que guardamos y enseñamos los mandamientos del Eterno. Ellos han decidido llamarnos judaizantes, pero veamos cómo llama Yeshua, nuestro Señor, a los que enseñan y guardan los mandamientos del Creador. Veamos si Yeshua les llamó judaizantes. Mateo 5, 18, 19. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la Torá hasta que todo se haya cumplido. De manera que el que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Es claro que Yeshua menciona que los que guardan y enseñan los mandamientos del Eterno no serán llamados judaizantes, sino que serán llamados grandes en el reino de los cielos.
Y es un título al que queremos aspirar como hijos de Elohim. Además, en Apocalipsis, a los que guardan los mandamientos teniendo fe en Yeshua se les llama santos. Eso es lo que enseñamos bajo la perspectiva de raíces hebreas. Es muy diferente al judaísmo, es muy diferente al judaísmo mesiánico. Si queremos entender lo mal que se está utilizando el concepto judaizar, que significa enseñar judaísmo o conversión al judaísmo, para entender qué es judaizar necesitamos saber qué es judaísmo según lo que expresa la Biblia, especialmente en el contexto del primer siglo, y si el judaísmo está apegado a la Torá. Así que vamos a un pasaje de la Escritura, pongamos mucha atención en lo que nos enseña Shaul, el nombre hebreo de Pablo, en Gálatas 1, 13, 14. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Elohim y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Estos versículos nos muestran lo siguiente. 1. El judaísmo es como Shaul se identifica en otro tiempo. Luego vemos que mientras Shaul estaba en el judaísmo, él persiguió a la iglesia del Mesías. Esto indica que el judaísmo era opuesto a la fe del Mesías y a lo que el Mesías enseñó. Vemos que Shaul era alguien muy dedicado en el judaísmo de tal forma que aventajaba a otros. Y por último vemos que judaísmo estaba conformado por tradiciones. Dice Shaul que era extremadamente celoso por las tradiciones de sus padres al estar en el judaísmo. Ahora, aquí la cuestión es que muchos creen que el judaísmo se apega a la Torá de Moisés. Si bien la Torá es parte de su fe, en realidad hay claras evidencias que su doctrina o enseñanza dentro del judaísmo no estaba ni está actualmente apegada a la Torá o no llevan una correcta interpretación de la Torá. El judaísmo al que se refiere Shaul seguía o buscaba tradiciones que habían sido transmitidas por líderes de generaciones anteriores que se aferraron a las tradiciones de hombres más que a la Torá del Creador delegada a Moisés. Estas tradiciones se les nombra como mandamientos de hombres o tradición de los ancianos en el Brit Hadashah, Nuevo Testamento, Mateo 15:2. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos porque no se lavan las manos cuando comen pan? Esta norma de lavarse las manos para comer pan es una norma humana de líderes religiosos, pero no está en la Torá, no está en la ley de Elohim. En el judaísmo actual es un mandamiento llamado Netilat Yadayim, que aún hoy se practica dentro del judaísmo rabínico, pero no es parte de la Torá escrita. Lo confirmamos con el siguiente versículo, Marcos 7:3. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Aquí nos dice que el lavado de manos es parte de la tradición de los ancianos, pero no de la Torá. No vas a encontrar en todo el Antiguo Testamento un mandamiento que indique que debemos lavarnos las manos antes de comer pan. No existe. Fue un mandamiento de hombres enseñado e impuesto por los fariseos entre los judíos. A esta tradición de los ancianos también Yeshua les llamó mandamientos de hombres. Veamos Mateo 15, 8 al 9. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Aquí hace evidente que la doctrina de los fariseos no consistía en la Torá, no consistía en la ley del Creador, sino en un sistema riguroso de normas creadas por el hombre y que eran contrarias a la fe. Pablo, Shaul, también denunció estos mandamientos de hombres o tradición de los ancianos y les llamó rudimentos del mundo y son preceptos como de prohibición que no estaban en la Torá. Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según el Mesías. También vemos Colosenses 2:20-23. Pues si habéis muerto con el Mesías en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué?
como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Morir con el Mesías implicaba dejar atrás los rudimentos del mundo, los mandamientos de los hombres, las tradiciones de los ancianos y cosas que se destruyen con el tiempo porque tienen un origen humano y no divino. En cambio, el Mesías nos enseñó a regresar a las sendas antiguas, a la Torá escrita del Creador, a la verdadera interpretación de la Torá para el hombre, a guardar mandamientos desde una perspectiva correcta, sin influencia de interpretaciones humanas, cumpliéndose así la profecía del pacto renovado que ya era anunciada en el Antiguo Testamento, en el Tanaj. Veamos en qué consiste el pacto renovado o nuevo pacto, como se conoce en el cristianismo. Jeremías 31, 31, 33. He aquí que vienen días, dice Adonai, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Adonai. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Adonai. Daré mi Torá, mi ley, en su mente, y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Elohim, y ellos me serán por pueblo. Hay que prestar atención cuando dice que el nuevo pacto se refiere a su ley en nuestra mente y escrita en nuestro corazón. Así que enseñar Torá es enseñar lo que fue establecido por el Mesías. Enseñar Torá y guardar Torá no es ser judaizante. En el Brit Hadashah se muestran conflictos entre Yeshua y los fariseos precisamente porque ellos estaban poniendo sus mandamientos y tradiciones de hombres al nivel de los mandamientos de la Torá del Creador o incluso llegaban a ponerlos como mandamientos superiores. Yeshua reprendió en muchas ocasiones a los fariseos justamente porque estaban aferrándose a sus propias enseñanzas, a sus propias doctrinas y tradiciones y estaban rechazando lo que realmente está escrito en la Torá. El judaísmo del primer siglo no estaba siguiendo la Torá, sino estaba estableciendo una doctrina fundamentada sobre mandamientos de hombres. Marcos 7, 8 al 9. Porque dejando el mandamiento de Elohim, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Bien, bueno, por cierto, estos mandamientos o estas prohibiciones no son mandamientos de la Torá, sino son mandamientos de hombres. Continúo leyendo, en el 9 dice, les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Elohim para guardar vuestra tradición. Estos mandamientos de hombres también Yeshua les llamó levadura o doctrina de los fariseos. Mateo 16:6. Y Yeshua les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Mateo 16:12. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y los saduceos. Los fariseos y aquellos a los que llamaríamos judaizantes no seguían la Torá. Ellos estaban aferrándose a sus tradiciones que sus líderes previos transfirieron. Es verdad que los fariseos eran los responsables de enseñar al pueblo sobre la Torá y sobre Elohim. Parte de su costumbre era el leer la Torá en las sinagogas, pero sus acciones no eran congruentes con lo que en la Torá estaba escrito. Por eso vemos cómo Yeshua enseña a sus discípulos que deben hacer conforme a todo lo que esté en la Torá, pero no hacer conforme a las acciones de los fariseos. Esto lo vemos en Mateo 23, 2, 3. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. En estos versículos nuestro Mesías está instruyendo que guardemos y hagamos todo lo que se diga en la cátedra de Moisés. ¿Por qué razón? Porque en la cátedra de Moisés era leída la Torá. Nos instruye a guardar y hacer todo lo que sea leído en la Torá, pero no hacer conforme a los fariseos o sus acciones, porque estas acciones no eran congruentes debido a sus tradiciones que invalidan la Torá.
Esto nos enseña que debemos distinguir entre lo que dice la Torá y lo que hacen los hombres. En este canal y otros que enseñan raíces hebreas, nos apegamos a la Torá escrita, la Torá del Creador bajo la visión del Mesías Yeshua, porque sabemos que Él es el camino, la verdad y la vida. Él nos puede dirigir en la correcta interpretación de la Torá. Así que cada vez que nos llaman judaizantes, están utilizando incorrectamente este concepto, ya que enseñar Torá tal y como está escrita, sin mandamientos de hombres, es lo contrario a ser judaizante. Guardar Torá es conocer e incorporar en nuestra vida la voluntad del Creador. Hay una pregunta interesante que podemos hacer en este punto. ¿Quiénes serían los fariseos y judaizantes hoy a los ojos del Mesías? ¿Los judaizantes serían los que muestran su amor al Eterno por medio de su Torá como Yeshua lo enseñó? ¿O acaso serían los que hoy han abandonado la Torá, ignoran la Torá por el hecho de seguir lo que se les ha enseñado, lo que se ha transmitido por parte de hombres, por predicadores anteriores que tienen un comportamiento similar a los fariseos del tiempo de Yeshua? ¿Quién es el que el día de hoy está siguiendo los mismos pasos de los fariseos al rechazar la Torá? ¿Quiénes son los que no comprenden lo que realmente enseña la Torá del Eterno, que rechazan la Torá porque afirman que hoy no es necesaria? Ten mucho cuidado con decirle a alguien judaizante, porque al hacerlo estás propagando una filosofía creada en el catolicismo y sin darte cuenta podrías estar refiriéndote a ti mismo. Te invito a reflexionar al respecto. Muy bien, hemos llegado al final de este episodio. Si aún no estás suscrito, te invito a suscribirte y activar la campana para que te notifique cuando publique un nuevo episodio. Quiero comentarte también que pronto, si el Eterno lo permite, estaré publicando una nueva serie pensada especialmente para todos los que están iniciando en este despertar y se llama Despertar de las raíces hebreas de nuestra fe, con temas que estoy seguro serán de bendición. Hazme saber si te gusta la idea en los comentarios. Que el Eterno te bendiga y te guarde. Y recuerda, conozcamos la verdad porque la verdad nos hará libres.